Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar entonces nuestro estudio del día de hoy. Tenemos el tema que titula Rechazan a Jesús. Y bueno, este tema que vamos a ver hoy día también está basado en la misma enseñanza cronológica que hemos estado aprendiendo, hemos estado conociendo y hemos llegado ya al punto en el que el Señor nuestro Dios manda a su Hijo unigénito para nacer en un ser humano. Se personifica, toma cuerpo de hombre, Dios mismo viene a la tierra a nacer en un ser humano, ¿sí? Y hemos estado nosotros aprendiendo a lo largo de este estudio que desde el principio el Señor estuvo mostrándonos que la paga del pecado es la muerte y no hay otra forma de poder ser saldada la deuda del pecado. Estuvimos aprendiendo también cómo es tan importante reconocer las pequeñas ayudas visuales que nos daba el Señor en el Antiguo Testamento, cuando pedía que el pueblo de Israel sacrificara un cordero para así poder tener la expiación de sus pecados, que es prácticamente la limpieza de sus pecados, eso es expiación. No, todas esas eran pequeñas ayudas visuales, vamos a decirlo de esa forma, que el Señor fue dando desde el Antiguo Testamento, de modo que nosotros hoy en día entendamos bien cómo y de qué forma es la salvación de nuestras almas, de nuestra vida. Entonces, el Señor Jesús nació, fue milagroso su nacimiento y creció, y su ministerio es realmente grande y muy poderoso hoy en día, así como lo fue también en aquellos años cuando recién comenzó el ministerio del Señor, ¿ya? Ahora, vamos a ver hoy día una de las primeras situaciones de este estudio bíblico, cuando Jesús sana a un paralítico. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Voy a pedir que todos mantengan sus micrófonos, por favor, silenciados, ¿listo? Para que no tengamos ningún ruido. Bien, dice Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En aquellos días, la casa de los judíos, de los israelitas, generalmente tenían un techo plano, que ellos lo hacían de diferentes materiales que podían utilizar de acuerdo a la zona geográfica en la que ellos vivían. En ese techo de plano, ellos acostumbraban subir a través de una pequeña escalera que ellos se construían. En los días que hacía mucha calor, ellos subían ahí arriba para tener un poquito de frescura ahí arriba, ¿no? Mitigar un poco la calor tan fuerte que se sentía. Entonces ellos acostumbraban a subir ahí arriba al techo para poder mitigar la calor. Jesucristo, el Señor, en sus caminos que él estuvo, decidió visitar otra vez a una tierra llamada Capernaum, donde justamente él había vivido un tiempo. Entonces, la gente escuchó que Jesús estaba ya en el pueblo donde lo conocían, e inmediatamente, dice la Biblia, que se juntaron multitud de gente. Se llenó en aquella casa donde Jesús llegó. Esto era algo muy común. Donde Jesús iba, donde Jesús estaba, se llenaba la gente. Y especialmente personas que estaban enfermas y querían que el Señor les sanara. Multitudes se llenaban, y así de esa forma estaba en esta ocasión. Entonces, no había forma ya de que alguien más entre en la casa. Estaba totalmente lleno y no se podía ni siquiera meter un pie más. Entonces,
llegaron unos hombres cargando a un paralítico que él quería también ser sanado y quería recibir su milagro, que Jesús le dé la sanidad de su incapacidad que él tenía. Y como ya no había más lugar, ¿no? Entonces ellos hicieron algo bien, bien interesante. Cargaron a su amigo paralítico y lo subieron por el techo. Vamos a leer esta parte que se encuentra en Marcos 2, versículo 14. Perdón, versículo 4. Marcos 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, estos hombres al verse incapacitados y al no poder entrar al cuarto donde se encontraba Jesús, decidieron ir arriba, subir a ese techo. Como yo les conté, era plano y había una escalera por donde ellos podían subir. Y ahí decidieron ellos hacer una abertura en el hueco, en el techo, para poder bajar al paralítico y de modo que llegue a estar donde Jesús se encontraba. Pongámonos a pensar un momento cómo ha de haber sido la situación cuando estaban ahí llegando y empezaron a subir al techo, a hacer ruido. Luego empezaron a hacer la abertura en el techo, empezaron a hacer mucho más ruido. Los escombros del techo que iban derrumbando para poder hacer la abertura iban cayendo al piso, ahí donde se encontraba Jesús y la multitud ahí reunida. Imagínense esa situación. Y yo pienso que la gente que estaba escuchando la enseñanza de Jesús empezaron a reclamar, empezaron a gritar, diciendo que qué falta de respeto es esta seguramente. Nos están faltando el respeto, ¿cómo van a hacer esto? Estamos en plena enseñanza, están destruyendo la casa, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos de ellos seguramente hasta intentaron bloquear y parar esa llegada de aquel paralítico que estaba siendo bajado por unas pitas que le pusieron ahí para bajarlo y que se esté ahí donde estaba Jesús mismo. Entonces, nos imaginamos todo eso, ¿no? ¿Cómo ha de haber sido el alboroto en ese momento? Multitud de gente reunida y un par de hombres que prácticamente estaban ahí en el techo, ¿no? Bajando a su amigo paralítico para poder hacerlo llegar donde estaba Jesús. Qué cosa más de, vamos a decir, tal vez de locos, ¿no? Pero hay algo interesante que Jesús ve en ellos y eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Miren lo que nos dice el siguiente pasaje, capítulo 2 de Marcos, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que Jesús mencionó es que tus pecados te son perdonados. Jesús no se fue directamente a lo más visible, al problema más visible que tenía este hombre, que era paralítico, sino Jesús se fue a algo mucho más importante todavía, la enfermedad espiritual que todo ser humano tiene. Usted sabía, querido hermano, que la enfermedad más grande que nosotros tenemos, la pandemia más grande que empezó desde el huerto del Edén y continúa hasta ahora, es el pecado. Pues Jesús se va directamente a ese problema y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los oyentes que estaban escuchando el mensaje del Señor antes de que llegue este paralítico, empezaron a cavilar ahí en sus corazones, a murmurar y empezaron a decir, cómo puede este hombre perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Empezaron a criticar a Jesús.
Puede buscar en su Biblia, estamos continuando la lectura, Marcos 2, versículo 6. Marcos 2, versículo 6. Y dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y continúa la lectura. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí hay algo muy interesante, hermano. La palabra cavilar en el corazón quiere decir que ellos simplemente estaban dentro de sí sin hacer ninguna pronuncia de una palabra, sin hacer ruido. Ellos estaban murmurando acerca de Jesús. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecado? No era algo audible lo que estaban hablando, lo que estaban cavilando. No era algo audible, no se escuchaba. Simplemente era algo en el corazón, dice. Y Jesús agarra y les dice, directamente se va y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, una persona normal, común y corriente, no podría escuchar lo que está en nuestro corazón o lo que está en nuestra mente. No podría escuchar. Pero Jesús, siendo Él Dios mismo, Él podía escuchar. Entonces ellos se dieron cuenta de que no solamente Jesús podía perdonar pecados, sino que también podía escuchar lo que ellos decían en su interior. Porque nuevamente Jesús era 100% Dios, con todos sus atributos de Dios, y 100% hombre. Tenía lo que nosotros llamamos la doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esto fue algo muy impactante para aquellos que se encontraban con Jesús. La gente se asombró realmente bastante cuando observaron esto. Y Jesús inmediatamente, después de esto, Jesús procedió a dar lo que necesitaba, además del perdón de los pecados, lo que necesitaba este hombre, al cual habían traído con mucho esmero. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Enseguida les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Les aclara que él, como el Mesías, el Hijo del Hombre, él tenía potestad en la tierra para perdonar pecados, podía perdonar pecados. Y luego, mire, él procede de la siguiente manera, dice, sigo leyendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Además de todo, hermano, además de haber ellos visto cómo Jesús podía perdonar pecados, cómo Jesús podía escuchar las palabras que ellos decían incluso en su interior, además de eso, hermano, ahora ellos estaban viendo un milagro sobrenatural en sus narices, delante de sus ojos. Lo vieron cómo el hombre se levantó, lo vieron cómo el hombre empezó a caminar, cómo ese hombre tomó su lecho y salió delante de todos. Pueden silenciar, por favor, sus micrófonos, hermanos, no lo deje habilitado. Entonces, fue impactante lo que sucedió.
Fue realmente impactante este milagro que ellos estaban viendo. Se asombraron. Algunos de ellos empezaron a glorificar a Dios, diciendo que nunca habían visto tal cosa. Glorificaron el nombre de Dios. Qué interesante. Pero no todos. Como siempre, habían algunos que no estaban creyendo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Entonces seguimos el estudio. Pasamos ya a otro episodio de la historia, ¿ya? Y el Señor Jesús continuó su camino. Vamos a ir a Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13. Y dice la escritura, Marcos 2, 13. Después volvió a salir al mar y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Déjeme contarle un poquito de qué se trataban estas personas que eran cobradores de impuestos. La mayoría de los cobradores de impuestos, hermanos, eran personas que habían traicionado a su pueblo prácticamente y se habían unido al Imperio Romano para poder en el Imperio Romano ellos tener un trabajo donde puedan recibir dinero, ¿no? Y la mayoría de ellos eran cobradores de impuestos, cobraban impuestos muy altos, realmente usura se puede decir así, que eran muy, muy difíciles de poder pagar. Y por lo tanto, la mayoría de sus paisanos, de sus hermanos judíos, odiaban a estas personas. ¿Por qué razón? Porque ellos hacían usura, hacían pasar terribles situaciones a sus propios hermanos. Entonces eran considerados como traidores. Estos cobradores de impuestos eran considerados traidores. Entonces, Jesús se acerca a este hombre y le dice, sígueme. La multitud empezó nuevamente a murmurar. ¿Cómo Jesús se va a juntar con un cobrador de impuestos? Que la mayoría de ellos eran personas inmorales, que con el dinero que tenían hacían generalmente cosas inmorales. Entonces, la gente empezó a cavilar y a decir cómo Jesús se junta con publicanos y pecadores. Y Jesús al oír eso les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Esto muestra algo bien importante que nosotros debemos recordar, hermano. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no entran mis cuernos, dicen, ¿no? Así de una forma figurativa. O no voy a la iglesia porque no me siento digno de ir a la iglesia. Pero esta palabra va para todas esas personas que piensan así. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso es que es importante que la persona busque del Señor. La iglesia no está llena de gente perfecta. No hay perfección, hermano. La iglesia está llena de gente que necesita cambiar, que necesita buscar a Dios. Y todo aquel que quiera venir al Señor puede hacerlo. Porque para eso el Señor ha fundado, ha formado a su iglesia. Así que el Señor va y comparte con esta persona porque ve la necesidad de que ellos necesitan. Vamos a pasar a otro episodio de la vida de Jesús también. En este episodio, Jesús sana a un hombre leproso. Vamos a continuar la lectura. Estamos en Marcos capítulo 3, versículo 3. Y dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta sanidad que Jesús realiza de restaurar la mano seca de un hombre fue desarrollada en el día de reposo. El día de reposo era el único día en la semana en el que Dios les pidió a los israelitas que ellos no hagan ningún trabajo. Ellos no podían ni siquiera asistir al médico o ir a alguna atención médica. El doctor no podía curar a nadie en el día de reposo. Era tan estricto que además de todas esas órdenes, los mismos fariseos, que eran personas que generalmente les gustaba fijarse en los pequeños detalles, ellos habían aumentado a las reglas del día de reposo. Dios no fue tan estricto cuando les dio el día de reposo, pero ya los fariseos aumentaron, añadieron esas reglas y lo convirtieron en una carga muy difícil de poder sobrellevar para cualquier persona. Entonces, cuando se encontraba Jesús ahí en la sinagoga, en pleno día de reposo, la gente se preguntaba si Jesús iba a sanarle, porque otra persona no podía sanar, no podía hacer ninguna actividad, era prohibido. Entonces, Jesús agarra y les pregunta a ellos que estaban pensando que no podían sanar, no podían hacer este tipo de bien a una persona en el día de reposo. Jesús le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ante esa pregunta, la mayoría de los fariseos no supo qué responder. Por eso la Biblia dice, ellos callaban. No sabían qué responder. Entonces Jesús les miró fijamente con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, y les dijo al hombre que estaba con la mano seca, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, totalmente sana. Esa mano que estaba seca, esa mano que no tenía funcionalidad, fue restaurada completamente sana. Pero los fariseos, los cuales eran los celosos, supuestamente estrictos cumplidores de la ley, los fariseos, dice la Biblia, tomaron consejo juntamente con los herodianos, que eran otro grupo, otra secta, tomaron consejo para destruir a Jesús. Es interesante, hermanos, al analizar un poco varios eventos de la vida de Jesús, es interesante cómo, a pesar de los milagros, a pesar de las cosas maravillosas que Jesús hacía, las personas continuaban pensando muy mal de Jesús y no aceptaban lo que Jesús les ofrecía, que era una vida en libertad. Ellos querían seguir viviendo en su ley, querían seguir viviendo en sus reglas estrictas, a pesar de que Jesús les ofrecía un nuevo estilo. ¿Y quién más que Dios para poder autorizar ciertas cosas? Jesús mismo estaba autorizando. Ahora, es notorio, hermano, y esto debe ser algo para que nosotros pensemos también, en que no se trata de cuántos milagros nosotros veamos en nuestra vida. No se trata de cuántas veces nosotros veamos milagros. Porque usted se puede dar cuenta que hoy día nomás hemos visto nosotros varios milagros. Y a pesar de eso, hay aún personas, en el tiempo de Jesús hubieron personas que no creyeron y que más bien querían destruirle. ¿Sí? No se trata de cuántos milagros veamos, o no se trata de decir, si yo recibo un milagro del Señor, me voy a convertir, me voy a acercar a Dios. He escuchado mucho esa frase. No se trata de milagros, se trata de una convicción, de una fe, de creer en aquello que aún no veo. Lo que nos ofrece el Señor es creer en Él, sin condición, sin ninguna condición, hermano. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Yo quiero que
recordemos muy bien todo esto que hemos aprendido hoy, porque esto nos ayuda a nosotros a poder enfocar bien nuestra fe, a poder recordar en qué estamos creyendo, por qué estamos creyendo y cómo debemos de creer. ¿Sí? También nos debe motivar a nosotros como creyentes, hermanos, a poder explicar y a poder compartir lo que aprendemos de una forma adecuada, de una forma que así lo quiere el Señor. Vamos a dar gracias a Dios, luego vamos a tener un tiempo para las preguntas como siempre y vamos a estar aclarando las dudas. Pero quiero orar y quiero que dejemos en las manos de Dios este estudio que se ha llevado a cabo hoy día. Y quiero que Dios ayude a cada persona que estaba escuchando a poder apreciar, a poder amar el estudio de la palabra de Dios y a poder conocer más del Señor. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Si usted tiene alguna petición especial ahí donde usted se encuentra, hágasela al Señor. Si tal vez usted siente que no encuentra una razón exacta de poder vivir, pues dígasela al Señor, que el Señor le muestre cuál es esa razón. O si usted está pasando un tiempo de tristeza, de problemas, de frustraciones, y se siente agobiado por los problemas, pues también muéstresela al Señor, porque Él tiene las respuestas para todas nuestras interrogantes. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, una vez más, por este tiempo tan precioso que tuvimos, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por ser bueno, por ser misericordioso y ayudarnos a entender cada día, Señor, lo que nos enseña. Te pedimos, Padre, que a través de todos estos estudios hallemos firmeza en nuestra fe, hallemos convicción y que no seamos movidos emocionalmente, sino con una convicción firme en lo que creemos. Ayúdanos, Señor. Gracias por este precioso tiempo, gracias por los hermanos que estuvieron escuchando por diferentes medios. Oramos así de esta forma, que tú fortalezcas, Señor, a cada persona que escuchó, y si hay alguno que aún no recibió a tu Hijo Jesús, aún no creyó en tu Hijo Jesús como su Salvador, clamamos a ti, mi Dios, para que tú puedas, Señor, tocar el corazón de esas personas. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un lindo tiempo una vez más de poder aprender la palabra de Dios. Así que yo les animo a poder repasar todo lo que aprendemos y seguir avanzando y seguir conociendo más.